Muy buenas noches a todas y todos, seguidores de estos interesantes conversatorios que organiza la UNAM. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Lorena Galán. Soy licenciada en Contaduría con maestría en Administración. Actualmente presido la Asociación de Gimnasia de la UNAM. Soy entrenadora y juez internacional de gimnasia artística y tesorera de la Federación Mexicana de Gimnasia. El día de hoy, pues tengo el placer de compartirles este conversatorio en torno al Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Quisiera que iniciáramos pues hablando del por qué este movimiento. Este movimiento, en 1981, en el primer encuentro feminista de latinoamericano y del Caribe, se propuso reconocer el 25 de noviembre como Día contra la Violencia hacia las Mujeres, en conmemoración al asesinato de las hermanas Mirabal. Estas hermanas eran activistas políticas dominicanas, quienes fueron secuestradas y apaleadas por agentes del Servicio Militar Dominicano un 25 de noviembre en 1960. Este asesinato pues desató muchas protestas y las hermanas Mirabal se convirtieron en un símbolo latinoamericano de lucha contra la violencia hacia el género. Entonces, en el 2000, la ONU declara oficialmente el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En 1991 se lanza una campaña de 16 días de activismo contra la violencia de género. Desde entonces, cada año, durante 16 días consecutivos, empezando un 25 de noviembre y terminando el 10 de diciembre, que coincide con el Día de los Derechos Humanos, se llevan a cabo acciones que sirven para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo. Por ello, la UNAM, nosotros nos unimos en estos conversatorios para contribuir a visibilizar la violencia contra las mujeres y avanzar en la igualdad de género y en el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Ahora, bueno, quisiera que definiéramos un poquito qué es violencia. Violencia sería todo comportamiento y situaciones, ya sean acciones u omisiones, que causan daño, sufrimiento o amenazan la integridad física, psicológica y moral de las personas. Entonces, si podemos definir así violencia, la violencia contra la mujer sería todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda ser resultado de daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres. Esta violencia puede presentarse de muchas formas. La que más fácil identificamos es la física y la sexual, porque normalmente viene con el uso de la fuerza. Pero pues toda aquella amenaza, opresión, prohibición, privación, limitación o desigualdad, así, que se ejerce hacia la mujer, también es violencia. Para ello, les quiero presentar a mi primera invitada, a Arcelia Moreno Agraz. Ella es licenciada y maestra en Derecho con mención honorífica de la UNAM, con doctorado en Ciencias Sociales y Administrativas. Fue Premio Universidad Nacional 2018, Premio Sor Juan Inés de la Cruz 2019, y por mencionar algunos de sus cargos, ella es coordinadora general de los modelos de Naciones Unidas de la Escuela Nacional Preparatoria, es promotora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, 2030, hacia una cultura de la paz en América Latina y el Caribe, y es integrante de la Comisión de Equidad de Género de la Escuela Nacional Preparatoria número 8. Bienvenida, doctora Arcelia. Hola, muy buenas noches. Buenas noches a las demás compañeras que me acompañan como ponentes en este conversatorio. Realmente para mí es un honor estar con ustedes y voy a mencionar en especial a una persona que para mí es muy importante, Norma Baraldi. La conozco desde que tengo 6 años, para los que no sabían, así que, y no en una cuestión familiar, sino fue mi entrenadora cuando yo empecé con los clavados. Así que me honro en estar en esta mesa y quién diría que después de tantos años nos íbamos a reunir aquí. Y bueno, pues vamos a... Gracias, Norma. Pues si quieres, empiezo, Lorena, sí, no sé, Arcelia, adelante. Si pudieras platicarnos un poco sobre los tipos de violencia y sobre las actualizaciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Fíjate que es muy interesante para todos los que nos están escuchando, porque de lo que acabas de mencionar es una reforma muy reciente del 6 de junio del 2021 sobre estas modalidades de violencia. Pero bueno, vamos a empezar con los tipos de violencia, que
tú hiciste mención de algunos de ellos que tienen que ver con la violencia psicológica, la violencia física, la violencia patrimonial, la violencia económica y la violencia sexual. Estos son 5 de los rubros que están inmersos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, y obviamente cada una tiene tiene sus especificaciones en esta ley que son complementarias, porque es una ley general. Estas son complementarias de un código penal, por supuesto, de lo que tiene que ver con la Constitución en el artículo 1 constitucional, y así podríamos mencionar varias de las menciones normativas en la Constitución que tienen que ver con los derechos humanos y que en esta ley hacen una puntual referencia hacia estos tipos de violencia. A partir de los tipos de violencia, pues bien, como lo mencionaste, Lorena, hay modalidades de la violencia que están establecidos en la misma ley. Los que ya se encontraban, está la violencia familiar, la violencia laboral y docente, la violencia en la comunidad, la violencia institucional y la violencia política. Estos 5 tipos de violencia pues tienen igual unas especificaciones que tienen que ver con lo que acabas de mencionar sobre el concepto de violencia. Entonces, cuando mencionamos, por ejemplo, lo de la violencia familiar, pues tiene un aspecto en la relación de la víctima y del agresor o agresora, que tiene que ver con esta relación de parentesco o consanguinidad o afinidad, que puede ser desde un matrimonio, un concubinato o cualquier relación, de hecho, que podamos tener con el agresor. Cuando hablamos de la violencia laboral y docente, pues como su nombre lo indica, existe esta vinculación laboral, docente o análoga, en donde esta víctima, independientemente de la relación jerárquica, pues hay una consistencia en el actuar o en el dejar de actuar, en una omisión de abuso de poder, que obviamente daña la autoestima de la víctima, pero pues no solamente en ocasiones, cuando es violencia laboral y docente, no solamente se queda en este nivel de violencia de autoestima, sino también su salud, su integridad, su libertad, su seguridad. En fin, hay una serie de consecuencias con las acciones que se realizan. Dentro de esta violencia, mencioné lo de la violencia docente, que me parece importante mencionar sobre igual estos efectos que hay en las conductas de las personas que tienen que ver con este daño en su autoestima. Y bueno, y obviamente cuando nos estamos refiriendo al ámbito laboral, pues sí tenemos que tocar lo que es el hostigamiento y el abuso sexual, que están obviamente sancionados por el Código Penal. Cuando hablamos de violencia en la comunidad, pues igual esta transgresión de derechos en contra de las mujeres que propician la denigración de ellas, y se da en el ámbito público. Cuando hablamos de una violencia institucional, igual es el hacer y dejar de hacer por parte de los y las servidoras públicas en cualquier orden de gobierno, en donde discriminan, dilatan los trámites, obstaculizan, les impiden el gozar y disfrutar y ejercer sus derechos, y estamos hablando obviamente que la víctima es la mujer. Y bueno, cuando hablamos de violencia política, esto ya estaba consagrado en la ley, y bueno, tiene que ver con este ejercicio de atribuciones que tienen que ver con el cargo, con su labor, y que también tienen que ver con aspectos electorales. Y finalmente, sobre la nueva actualización del 6 de junio del 2021, que les digo que es realmente muy reciente y necesaria, muy necesaria, por las actualizaciones que tenemos hoy en día, y más que nunca hoy en la pandemia, que tienen que ver con la violencia digital y la violencia mediática, en donde de una manera dolosa, ¿qué significa dolosa? Que con toda la intención de causar daño, usan tecnologías de la información y de la comunicación, en donde se llegan a exponer, a exhibir, transmiten, comercializan y pueden intercambiar o compartir imágenes, audios, videos que pueden ser reales o simulados. Esto es importante, simulados que tengan algún contenido sexual de la víctima, que sin su consentimiento, sin su aprobación y sin su autorización, pues obviamente le causa un daño psicológico, emocional en su vida privada o en la misma imagen propia, ¿no? Entonces,
hablamos de esta violencia digital y la otra muy interesante es la violencia mediática, que en esta ocasión, a partir de esta reforma, pues están sancionando cualquier acto que a través de cualquier medio de comunicación, ya sea de manera directa o indirecta, se promuevan estereotipos sexistas. Y esto obviamente tiene que ver con mujeres y niñas en donde difundan un discurso de odio, por ejemplo, o que se aluda a una discriminación de género, o esta desigualdad entre las mujeres y los hombres que causen un daño psicológico, sexual, físico, económico. Todo esto está totalmente ya regulado en esta ley a partir de esta reforma, y obviamente hay un daño que puede ser físico-moral al estar utilizando estos medios de comunicación y que atentan obviamente la autoestima de las mujeres y de las niñas. Y por último, me gustaría mencionar la violencia feminicida, que es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de violación de derechos humanos en los ámbitos públicos y privados, en donde se conforman un conjunto de conductas misóginas que pueden llevar a una impunidad social y también por parte del Estado, que puede llegar a culminar, pues obviamente con un homicidio o también cualquier forma de muerte violenta de las mujeres. Muchas gracias, Arcelia. Creo que es muy importante que hablemos del derecho que tenemos como mujeres a una vida sin violencia y que pues demos a conocer los diferentes tipos de violencia para que abramos los ojos, que nos ayude a entender que muchas situaciones que socialmente hemos aprendido no son correctas, ¿no? Y que ya las hemos normalizado y que no las vemos mal porque así se han hecho desde siempre, pero tenemos que darnos cuenta que muchas de esas cosas son violencia hacia nosotras y que nos afecta, ¿no? Así es. Lorena, nos quería comentar algo antes de que comiencen las demás, que todas estas conductas, obviamente a la luz de los derechos humanos, todas nuestras conductas están obviamente relacionadas con todas las conductas que realizamos. Entonces me parece que va a ser muy interesante escuchar la experiencia de cada una de ellas en su experiencia profesional. Así es, muchísimas gracias. En este conversatorio, dentro de estos diferentes tipos de violencia que comentaste, vamos a tratar de enfocarnos hoy en la violencia hacia la mujer dentro del deporte. Entonces, sabemos que en los inicios de los Juegos Olímpicos había escasa participación de las mujeres y que para Londres de 2012 ya las mujeres participaron en todos los deportes, o que para Río 2016 el 45% de los atletas eran mujeres. Sin embargo, pues sigue habiendo violencia, sigue habiendo desigualdad, opresión, prohibiciones. Y para ello les quiero presentar a mi siguiente invitada, que es Ana Laura Valdés Espinosa. Ella es licenciada en Psicología y licenciada en Comunicación Social, con enfoque en producción discursiva sobre sexualidad y género. Es maestra en Educación y actualmente está estudiando el doctorado en Educación. Es presidente de la Asociación de Yoga de la UNAM y miembro de la Comisión Interna para la Igualdad de Género en la Dirección General de Deporte Universitario. Bienvenida, Ana. Muchísimas gracias, Lorena. Bueno, antes que nada, agradecer por la invitación. Es un placer estar compartiendo con todas estas mujeres este conversatorio en este día tan importante. Y bueno, me gustaría comenzar diciendo que en este marco que estamos tratando, que es el marco internacional de la eliminación de la violencia para las mujeres y para las niñas, la violencia está presente en diferentes ámbitos. Y bueno, como Lore lo acaba de decir, pues nos vamos a enfocar un poco al deporte, no un poco, más bien va a ser, ¿no?, dirigido al deporte. Y bueno, el deporte no es la excepción, desafortunadamente, en donde también hay violencia. No cabe duda que también el deporte pudiera prevenir conductas violentas, pero seguimos con estos patrones culturales arraigados en donde pues asociamos diferentes deportes a partir de características desde tu sexualidad, desde tu sexo, en donde decimos que hay ciertos deportes para hombres o ciertos deportes para mujeres y que no pertenecemos a ellos, y esto genera como una transgresión a la norma de género.
porque nosotras al fin y al cabo estamos incursionando a un ámbito público. El ámbito público históricamente pertenece a los hombres y nosotras como mujeres pertenecemos al ámbito privado, que es el cuidado del hogar, el cuidado de los niños, el cuidado de las niñas, ¿no? Pues se dice que hasta el tejer, ¿no? Ese es como lo que nos corresponde. Entonces, si transgredimos esta norma, que es incursionar y pertenecer al ámbito público, pues ya estamos transgrediendo. Entonces, por supuesto que hay una violencia. No ha sido el mismo tipo de recorrido entre hombres que para mujeres. No han sido las mismas oportunidades, porque pues históricamente y socialmente pareciera que no nos corresponde este ámbito. Y bueno, para poner un poco en contexto, señalaré brevemente algunos datos históricos sobre cómo ha sido este recorrido ante la incursión de la mujer en el ámbito deportivo. Por ejemplo, cuando se instauraron los Juegos Olímpicos modernos, que fue en 1849, Pierre Baron de Coubertin decía que las mujeres solo podían participar coronando a los vencedores, ya que era aberrante, decía que era aberrante y que podía adquirir enfermedades terribles la mujer si salía de estas conductas que les decía, ¿no? Del cuidado de los niños, de las niñas, de cocinar. Entonces, pues prefería que nada más se quedara coronando a los vencedores, que de cierta forma también es como cosificarla, ¿no? Decir, pues ustedes nada más tienen el derecho a hacer esto. Y pues porque estamos en una sociedad patriarcal también, desafortunadamente, y que pues ahí siguen estos roles. Y ya para 1896, que fue el primer Juego Olímpico en Grecia de la era moderna, participaron 12 naciones y en ellas ninguna mujer pudo participar, porque se pensaba que era algo perjudicial para la capacidad reproductiva. Entonces, nuevamente nos excluían. Sé que pues es hace muchos años, pero al fin y al cabo ahí los varones ya tenían esta oportunidad y las mujeres no. ¿Por qué? Porque parecía que nos iba a hacer daño y desde nuestra capacidad reproductiva, pues peor, ¿no? Porque según las mujeres venimos a eso, a reproducirnos. Entonces, si no lo vas a hacer, entonces mejor que no entres a este ámbito público. Entonces, sin duda, la historia de las mujeres en la incursión del deporte y de la cultura física, por supuesto, no ha sido fácil. Y no quiero caer en victimizar a la mujer ni revictimizarnos, ¿no? Es decir, es que, pues, pobrecitas. Pero sí creo que tenemos que dejar claro que no han sido las mismas oportunidades para el varón que para la mujer, para entrar al menos en el deporte. Yo creo que en muchos ámbitos hiciéramos como una, profunda investigación, seguramente en otros ámbitos también ha sido así con la mujer. Y pues sí ha existido una brecha importante, hemos podido incursionar, sin embargo no podemos cantar victoria. Hay muchas cosas que tenemos que trabajar, hay muchas cosas que tenemos que erradicar y todavía no hay paridad. O sea, eso es algo fundamental y que tiene que quedar claro. Ya justamente nos acaba de comentar Arcelia todas este tipo de violencias de las que estamos expuestas y que es muy importante visibilizarlas y no quedarnos como no las conozco, tienen nombre, ¿no? Ya están conceptualizadas, entonces podemos alzar la voz y decir, a mí me está pasando esto, yo me identifico con esto. Entonces, bueno, siguiendo un poco con el recorrido histórico, de acuerdo al Instituto Nacional de las Mujeres, el INMujeres, en el ámbito urbano, la práctica de las actividades deportivas se inició en la segunda mitad del siglo XIX y fue en la segunda década del siglo XX que el Estado se involucró en la organización y la promoción de esto. Uno de los primeros países que impulsó el deporte hacia las mujeres fue Estados Unidos, justo cuando en la década de los 70. Y parece lejos, pero en realidad, o sea, pues es apenas, ¿no? O sea, no tiene tanto. Si nos comparamos a 1846, pues es mucha la diferencia. Y bueno, también en 1994 el Consejo Británico del Deporte, con el apoyo del Comité Olímpico Internacional, realizó la primera conferencia sobre la mujer y deporte en Brighton, Inglaterra. Esta era la función que tuvo esta conferencia fue impulsar y acelerar las desigualdades, como modificar estas desigualdades e impulsar a que la mujer participara y compitiera en los espacios deportivos. Esta conferencia es muy conocida, al menos en el ámbito deportivo, como la Declaración de Brighton. Entonces fue muy importante en el recorrido histórico para la incursión de las mujeres. Y bueno, si hacemos una comparación, un poco ya cerrando, una comparación en cuestiones cuantitativas, como bien lo menciona Lore,
en Londres 2012, pues ya existió un poco, ¿no? De porcentaje de incursión de las mujeres. En Río también, también lo mencionó Lore, que fue el 45%. Y bueno, para los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020 fue una participación casi al borde de la paridad, ¿no? Ya hay un 48.8% de participación de las mujeres de todos los deportistas. Entonces, pues sí, insisto, ha existido una brecha importante, hemos podido alcanzar, incursionar en los ámbitos públicos, sin embargo, no, o sea, todavía falta muchas cosas que erradicar. O sea, aquí podemos ver que sí nos dejan, pero no han sido las mismas oportunidades. Y me parece que la reflexión también es, no hay que callarnos, la incomodidad a veces como que no gusta, pero sí hay que alzar la voz, ya que todos los cambios sociales han sido a partir de luchas sociales y de cuestiones colectivas. Entonces, la empatía, ¿no? Y de identificación y decir, híjole, a mí también me pasa y a mí también, pues esto ayuda, ¿no? Porque te da como este valor de impulsar y decir, pues vamos a hacer algo, vamos a erradicar las cosas. Entonces, me parece increíble que estemos aquí, estas 6 mujeres, impulsando esto, ¿no? Intentando erradicar y viendo estos tipos de violencia y visibilizándolo. Entonces, bueno, pues ahorita sería mi participación en torno al recorrido de la mujer en la incursión del deporte. Y bueno, pues es todo. Muchas gracias, Anita. Sí, lamentablemente en muchas partes del mundo todavía no les gusta que hagamos ejercicio, ¿no? Ya que pues el ejercicio fomenta valores, fomenta la autonomía, el empoderamiento y también nos permite tener mayor conocimiento de nuestro cuerpo, generar espacios de convivencia en donde se puede tener mayor acceso a la información y generar también cambios sociales, ¿no? Poco a poco. Entonces, bueno, ahora hablaremos con nuestra siguiente invitada, que es Norma Baraldi Briceño. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, clavadista olímpica en Montreal 76, representante del Comité Olímpico Mexicano del tema Mujer y Deporte y miembro del recién electo Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Mexicano, donde por primera vez en la historia de nuestro país va a ser presidido por una mujer, ¿no? Marijose Alcalá. Pues bienvenida, Norma. Gracias, muchas gracias. Muy bien, quisiéramos que nos platicaras un poco sobre tu experiencia, cómo era o cómo crees que todavía es la violencia hacia la mujer en el deporte, si había opresión, si había prohibiciones, limitaciones en los 70s, que fue donde te tocó ir a unos Juegos Olímpicos. ¿Cómo te tocó vivirlo como atleta a ti? Pues muchas gracias, un saludo a todas y muy orgullosa de estar con ustedes y bueno, gracias por la invitación. Pues sí, tuve la suerte de estar en los Juegos Olímpicos de Montreal 76, pero todo el recorrido para llegar a los Juegos Olímpicos, porque podía haber ido en 1972 a los Juegos, pero estaba muy chica, me dijeron que no, había hecho los puntos, había hecho todo lo que tenía que hacer, pero me dijeron que no, que estaba yo muy chica y que me preparaba para los siguientes Juegos. Afortunadamente mis papás vieron cómo fue el trato y me dijeron que me fuera, me fui y estuvo increíble. Me dieron muchas ganas de representar a mi país en los Juegos Olímpicos siguientes. Seguí entrenando, no me defraudé, no tuve ninguna duda y pues fue increíble. Pero sí teníamos una lucha en contra de los hombres que no querían que nosotros viajáramos, compitiéramos, que hiciéramos lo que teníamos que hacer, comer con ellos, no podíamos comer con los hombres, teníamos que comer en otras mesas separadas. O sea, muchas cosas que ahora que las veo, pues era violencia, porque no podíamos, éramos amigos todos, éramos un grupo de 6 y 4 varones, los 2 entrenadores y nosotras 2, mi hermana y yo, que éramos clavadistas, las 2, pues estábamos separadas en una mesa, por ejemplo, en un camión, en un autobús. Teníamos que ir las 2 en un solo autobús y los hombres iban en otro autobús. Pues eso era violencia, era una forma de discriminarnos y así lo sentíamos nosotros. No, lo sentíamos, yo lo siento ahorita, pero cuando estaba ahí, que estábamos chicas,
lo veían natural, porque aquí en mi país así era también. Había discriminación, había pues fórmulas para no dejar entrar a las mujeres en algunas competencias. No nos decían, como ahorita escuché a una compañera que decía, no van a poder tener bebés si siguen tirando esos clavados, o si siguen haciendo esos ejercicios, no van a poder tener hijos. O sea, cosas muy elementales, pero que nosotros teníamos que luchar en contra de todas esas posiciones, además de luchar haciendo nuestros clavados, haciendo nuestro deporte. Entonces era muy fuerte, era fuerte, pero yo lo siento hasta ahorita que lo veo. No lo sentía cuando estaba yo chica. Era una lucha constante, pero estábamos acostumbradas a luchar toda la vida, siempre en contra de la violencia de los hombres y de la violencia de los compañeros, de los amigos, de los profesores, de los entrenadores. Era la fórmula, esa era la fórmula. Sí, como dices, era lo normal, ¿no? Era lo normal. Y ahora, pues ahora ya no, ahora una niña puede levantar la mano y decir, no quiero hacer eso para mí es violencia, no quiero, las niñas ya lo están haciendo. He visto los entrenamientos de clavados, por ejemplo, y las muchachas cuando no quieren hacer algo, pues no, le dicen al entrenador y el entrenador obedece o cede. No es como antes, que antes los entrenadores nos dominaban, nos corrían, nos maltrataban y salíamos llorando de los entrenamientos. Ahora yo veo que si no quiere alguien hacer algo, pues no lo hace. Y lo hace cuando la persona quiere y se siente a gusto para hacerlo. Es un avance en lo que estamos viendo. Todavía nos falta mucho. En México, en el Comité Olímpico, estuvimos viendo las participaciones de las mujeres. Han sido muy buenas. Los últimos 3 Juegos Olímpicos, la mujer ha obtenido mejores resultados que los hombres. Entonces, pues eso es en todos los deportes, sumando las medallas si hubo y los lugares. Y las mujeres han mejorado muchísimo comparados con los hombres. Entonces, sí tenemos fórmulas y tenemos deseos de mejorar, y sí se está haciendo, pero yo creo que todavía nos falta, y nos falta mucho. Así es, creo que este tipo de conversatorios, este tipo de difusión es lo que nos hace falta para que las mujeres nos demos cuenta, ¿no? Esa parte que decía hace un momento de abramos los ojos y nos demos cuenta que es violencia y que no debemos de permitirla y que debemos hacer un cambio, aunque sea paso a pasito y poquito vayamos haciendo este movimiento, logremos hacer un cambio. Y claro. Y aquí la acotación, históricamente, en los Juegos Olímpicos, de las medallas que tiene México, la mayoría son de mujeres. Sí, efectivamente. Y bueno, pues eso es que vamos en buen camino. Las mujeres están respondiendo, las mujeres tienen muchos deseos de destacar, de salir adelante, de mejorar. Y bueno, podemos hacerlo y podemos hacerlo mejor todavía. Yo creo que estoy convencida que ahora, a la llegada de María José al Comité Olímpico Mexicano, puede haber un cambio importante, y bueno, estoy ahí y vamos a estar listas para mejorar todos los aspectos, y sobre todo, si se puede, todos los aspectos de la mujer también. Así es. Norma, hablando de esto, de la incursión de las mujeres en el deporte, no solo como atletas, sino como entrenadoras, jueces, directivas, en donde por supuesto que también hemos ganado terreno, y que pues hoy en día tanto la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte como el Comité Olímpico Mexicano están dirigidos por mujeres. Sí. Y que tenemos muchas mujeres empoderadas, mujeres inteligentes y capaces, así como tú, en cargos ejecutivos. Aún creo que se vive violencia, ¿no? Violencia política que comentaba Arceliano, porque estos cargos pues son muy políticos, ¿no? Es complicado a veces todavía ocupar estos cargos que son también institucionales, ¿no? Es la primera vez que el Comité Olímpico en 90 y algo años, 96, se va a tener una mujer dirigiéndolo, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees en esta parte de directiva?
Pues mira, yo siento que este cambio va a ser muy, muy importante para el deporte mexicano. Marijose tiene un carácter muy especial, muy fuerte, y creo que vamos a poder hacer muchas cosas nuevas, diferentes, y, y tengo la impresión de que vamos a llegar a hacer cosas mucho mejores que como están hasta ahorita. Y eso es lo que tenemos intención de trabajar en un equipo fuerte y en un equipo de desarrollo con todos los protagonistas del deporte, los entrenadores, los deportistas, los ayudantes y todos los administrativos, los federativos, todos ellos tenemos que conciliarnos. Ha habido mucha lucha en el deporte en muchos años atrás. Yo siento que ahora es momento de conciliar. Hay pocas posibilidades de tener recursos, porque está batallando el país y todos los países del mundo con pandemias, con todo esto. Yo siento que está difícil, pero lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr con carencias, pero lo vamos a lograr. Espero, eso espero. Claro que sí, muy bien. Pues sigamos este conversatorio con nuestra siguiente invitada. Gracias. Selma Isabel Rojas Mondragón. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, es pasante de la maestría en Administración de Organizaciones, es luchadora olímpica, que en el 2008 obtuvo 4º lugar en el Campeonato Mundial Universitario de Lucha, oro en la Universidad Nacional y el Premio Universitario del Deporte. Bienvenida, Selma. Hola, mucho gusto a todas. Gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos. Selma, nos gustaría platicar contigo también sobre tu experiencia en los cambios que pudo haber tenido ya generacionalmente el deporte, pero si todavía seguimos viviendo esa violencia hacia la mujer en el deporte en estas fechas, pero sobre todo en un deporte como el tuyo, la lucha olímpica, que históricamente se ha visto como deporte para varones, ¿no? Si nos puedes platicar tú cómo lo has vivido y por qué elegiste también lucha olímpica. Claro, Lore. Pues mira, me pareció muy interesante la participación de Laura con este recuento histórico. Efectivamente, desde que los Juegos Olímpicos modernos existen, la lucha olímpica se integró en ellos. Sin embargo, y aquí un dato interesante con respecto a los deportes de combate y en particular con respecto a lucha, es que no fue sino hasta 2004, que la lucha se integra en el programa de Juegos Olímpicos. Y esto es un dato de entrada relevante porque esto fue solo porque se había reducido el número de categorías que estaban participando de varones, ¿no? Entonces esto nos dio como una entrada, una ventana, pero pues aún así es una gran diferencia de años de iniciar en los 80s al siglo XXI, ¿no? En el caso de la participación femenina. En lucha existen 3 grandes categorías: greco, libre femenil y libre varonil. Y de estas 3, nosotras mujeres no podemos luchar varonil por razones de carácter biológico, porque nos comentan que nos podemos lastimar los senos, que no tenemos el desarrollo físico y la fuerza que los hombres tienen, y en tanto existen 20 categorías de hombres, solo hay 10 categorías de mujeres. En mi caso, bueno, yo nunca elegí lucha por una cuestión de defensa personal, meramente fue curiosidad. Sin embargo, sí quiero transmitirles, y aprovecho la oportunidad aquí para hablar un poco sobre mi experiencia y la de muchas compañeras, porque en efecto es un deporte que se cree que es exclusivamente de varones y que las mujeres no tenemos cabida ahí. Sin embargo, a nivel nacional, el desarrollo de la lucha y las mejores representantes femeninas, incluso en los últimos Juegos Olímpicos, tenemos ahí la participación de Jane, una luchadora mexicana que ha estado luchando por 8 años por ganarse la plaza olímpica y en 2 ocasiones, bueno, en la primera estuvo a punto de lograrlo, pero el desarrollo de la lucha olímpica en el caso femenil pues ha sido muy avanzado y la UNAM no se ha quedado atrás en ese sentido, ¿no? Y afortunadamente yo me vi beneficiada de todas estas generaciones que pusieron interés en nuestro sexo y que nos ayudaron a crecer en este deporte. Pero en efecto, es un deporte muy violento en el que todavía existe, tristemente, una gran cantidad de comportamientos, de creencias de carácter machista. Yo inicié en la prepa. Mi primer equipo era mayoritariamente de hombres, recuerdo que éramos como 3 mujeres,
Y a pesar de que los entrenamientos siempre son en conjunto, sí hay una suerte de discriminación que está fundamentada principalmente en que no contamos con la fuerza o con las características que tiene un hombre. Pero algo particular que pasaba en ese equipo es que los hombres sí tienen un desarrollo físico, muscular, que llama la atención, y aquellas poquitas chicas que eran parte de los equipos de femenil, pues se las tomaban como trofeos, en el caso de ese primer equipo en el que estuve, ¿no? En mi caso, bueno, yo siempre he participado en categorías pequeñitas, de 55 a 60, cuando en lucha hay hasta 75 kilogramos, y cuando yo fui avanzando de nivel y creía que tenía la competencia para luchar con compañeros más fuertes o más pesados, siempre existió y aún existe una subestima de mi persona, ¿no? Que no puede. Incluso había compañeros que no sabían de mi trayectoria deportiva y en entrenamiento, gente nueva que recién llegaba y se negaba a luchar con mujeres. En mi participación en Brasil, igual aquí me voy a atrever a hablar de cuestiones religiosas, recuerdo que yo sufrí acoso durante los días de competencia por parte de un atleta turco. El muchacho me mandaba mensajes con ciertas connotaciones, y en la fiesta de despedida que hicimos varios compañeros de diferentes países, él no perdió la oportunidad de estar acosándome hasta que un compañero del equipo mexicano pues le puso un alto, ¿no? Un aspecto interesante, independientemente de mi participación deportiva, y es que nosotros no estamos aislados de ver las situaciones que pasan alrededor, es que en lucha el cuerpo de arbitraje y el conjunto de entrenadores igualmente está caracterizado por ser de varones. Incluso en el caso de la UNAM tenemos una sola entrenadora que formó parte del conjunto de entrenadores de la UNAM apenas hace un par de años, y es una atleta que igual ha tenido ciertos resultados deportivos importantes, y que se le niega en muchas ocasiones la participación como entrenadora de Greco por el solo hecho de que el reglamento dice que mujeres no luchamos Greco y que por lo tanto no deberíamos de tener los conocimientos, y mucho menos mujeres entrenar a hombres. Es decir, hombres deberían entrenarse de Greco, deberían ser entrenados por atletas hombres que hayan tenido trayectoria en Greco. Y esto a mí la verdad se me hace pues una mentalidad todavía machista, que a pesar de ser universitarios, existan todavía estos rasgos importantes para mantener un status quo violento en un deporte en el que claramente las mujeres hemos demostrado que tenemos capacidad en todos los sentidos. Entonces, sí existe una desvalorización por parte de compañeros, de entrenadores, como les mencionaba, del cuerpo de arbitraje, y no solo a nivel estatal, a nivel nacional, sino también el ejemplo que les mencionaba a nivel mundial. Todavía hay países de Medio Oriente que no permiten la participación de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, musulmanes, ¿no? La mujer no puede exhibir su cuerpo porque en nuestro caso tenemos que usar una botarga, ¿no? Algunas personas todavía sexualizan a la mujer, o sea, uno siente la incomodidad. Hace poco hicieron un cambio en el reglamento con relación a la altura que tenían que tener nuestras botargas, o esta cuestión del uniforme, y qué tanto podía mostrar o no de la parte superior. Y esos son aspectos interesantes porque, en definitiva, o sea, como lo mencionaba Laura o como mencionaba la doctora Norma, todavía vamos muy lentos, dando pasitos de poquito en poquito, y al menos en deportes de combate como el mío, no ha habido todavía interesantes mejoras, y me da gusto tener la oportunidad de platicar aquí esta experiencia para, en el marco de este Día Internacional de Eliminación contra la Violencia, tanto para mujeres como para niñas, hacer conciencia social de los rezagos que todavía tenemos. Así es. Muy bien, en el tema de los uniformes, también cuando participó la licenciada Norma, yo pensaba también en un deporte de clavados, donde también usan, pues igual que las mujeres, un leotardo, un traje de baño muy pegado, muy entallado, donde estás mostrando tu cuerpo, también pues te expones también a que te estén, pues acosando, ¿no? Acosando. Sí, todo el tiempo. Pueden estar viendo tu clavado, están viendo el cuerpo, no están más preocupados que si tienes busto, que si no tienes busto, o sea, es... Sí, que si te queda entallado el traje de baño, que si traes enseñando los glúteos, cualquier cosa de esas, era muy difícil. Nosotros teníamos que tirar el clavado y ponernos una toalla inmediatamente. Ahora ya no, ahora lucen todas las muchachas el cuerpo precioso y pues muy bonito, muy natural, pero antes
nos tirábamos el clavado y teníamos que cubrirnos cuando salíamos de la alberca. Y en un deporte como la lucha, que tiene contacto, imagínate, Selma, luchar contra un hombre, contra una mujer, en donde se puedan permitir entonces manosear, ¿no? Sí, totalmente. Incluso entre el propio género, bueno, yo respeto las preferencias sexuales, pero en ocasiones pues, se presta para manoseo, ¿no? Entonces, no nos esperemos en un entrenamiento, una concentración, un conjunto, un entrenamiento mixto. La verdad es que sí, todavía estamos, pues, un poquito retrasados en ese sentido. Sí. Ahí tendría que ver con el respeto mutuo, ¿no? Hacia los derechos de las demás personas, sean hombres, sean mujeres. Claro. Así es. Respetarnos todos, ¿no? Y también comentando hace rato del cuerpo, si ya no podemos ser deportistas porque ya no nos vamos a poder reproducir correctamente, porque si somos deportistas de alto rendimiento, pues menos grasa tenemos, incluso se puede llegar a perder el periodo, ¿no? Viene una menorrea, entonces al rato no, ya no se puede reproducir, ya no se va a poder embarazar, no, que no hagan deporte porque si no van a poder ser mamás, entonces aquí vinieron al mundo, como comentó Ana, ¿no? Sí, exactamente. Y pues bueno, vamos a dar paso a nuestra siguiente invitada. Ella es Amalia Parra Vizoso, es licenciada en Psicología Social, tanatóloga y logoterapeuta. Es académica del Centro de Estudios del Deporte de la Dirección General de Deporte Universitario, con casi 30 años de experiencia como docente, siempre vinculadas al deporte y la cultura física. Es integrante de la Comisión Interna de Igualdad de Género de la DGEDU e integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Género de la Red de Educación Continua de la UNAM. Bienvenida, Amalia. Muchas gracias, Lore. Buenas noches a todos y a todas. Pues es un gusto también compartir este espacio con todas estas mujeres y tocando este tema tan importante. Y bueno, me gustaría enfatizar sobre estos estereotipos. Los estereotipos, pues, profundizamos un poquito en ellos, podemos tener más elementos para entender por qué de la violencia hacia la mujer, ¿no? Desde dónde está surgiendo. Recordemos que los estereotipos son constructos sociales. Esto es un elemento muy importante, ¿sí? Es algo que hemos construido a lo largo de la historia, que está muy arraigado, que se ha ido transmitiendo generacionalmente hasta el punto en que lo hemos normalizado y hemos generado modelos que pareciera que son inherentes al humano cuando no lo son, sino que los hemos elaborado de esta manera, ¿sí? Estos estereotipos están construidos bajo una lógica binaria, lo correspondiente al hombre, lo correspondiente a la mujer, ¿sí? Están estableciendo pautas de comportamiento, las maneras de cómo debemos de ser en tanto hombre o mujer, cómo nos debemos de relacionar entre mujeres, cómo se deben de relacionar entre hombres y cómo nos debemos de relacionar entre hombres y mujeres. A partir de estas atribuciones que hemos ido haciendo históricamente, se consideran una serie de características y atributos propios del hombre con una carga de superioridad, mientras que las que corresponden hacia la mujer están en un rango de inferioridad. Entonces, esta desigualdad es la que pues abre todo el campo para pues esta visión de necesidad de control, de incluso permitir de alguna manera estos tipos de expresiones violentas, ¿sí? Desde esta concepción que todos hemos ido introyectando a lo largo de nuestra vida, hemos generado estas imágenes mentales simplificadas de cómo debe de ser lo que nos comentaba Norma, ¿no? Pues era normal, exactamente, pues no se vivía como una violencia. Con los cambios que estamos teniendo producto de las evoluciones sociales y de reconocer
que esta desigualdad está atacando los derechos humanos de las mujeres, los está restringiendo, los está violentando de diversas maneras, es cuando podemos asomarnos desde un punto de vista más crítico, porque justamente los estereotipos van asociados también a prejuicios y nos limitan el pensamiento crítico. Pensamos que así es, no hay otras opciones de entender el mundo y de entender cómo nos acomodamos como personas dentro de ese espacio, ¿sí? Estos cambios sociales nos permiten ver que se van transformando. Ahorita ustedes nos han compartido experiencias muy valiosas de cómo esto se ha ido modificando, ¿no? Desde el recorrido histórico que nos habla Ana, y la experiencia de Norma, de Selma, ¿no? Cómo hemos ido transformando, pero también hemos ido reconociendo que no es suficiente. ¿Sí? Sí. Que sigue existiendo estas violencias, están ahí. Lo que pasa es que durante mucho tiempo la violencia se mantenía como algo privado. No debería de ser visibilizado, ¿sí? Y es parte de los cambios que necesitamos transformar. Se tiene que visibilizar, se tiene que sacar a lo público para que la podamos reconocer, nombrar, denunciar, sancionar y que podamos hacer las transformaciones culturales, sociales necesarias para poder pasar a la erradicación de la misma. Y esto es desde reducir, eliminar esta desigualdad, caminar hacia una equidad en donde las mujeres podamos tener acceso a nuestros derechos humanos. El deporte, el ejercicio físico es un derecho humano que fue limitado y que sigue todavía en muchos escenarios cerrado el acceso para las mujeres, ya sea por el tipo de deporte, de acuerdo a estos estereotipos, o porque el ejercicio físico por sí mismo no es apto para todas las mujeres por todas estas ideas que también ya mencionaban mis compañeras en los momentos anteriores, ¿sí? Pero el deporte también tiene que ver con las construcciones teóricas en el ámbito, la participación de la mujer también en las diferentes instancias que rodean todo lo que es la cultura física y el deporte. También hay aportaciones de las mujeres que durante mucho tiempo han permanecido en un lugar secundario, ¿sí? Hablamos más bien de el papel de los hombres en este ámbito que siempre desde su origen estuvo marcado desde lo masculino más que desde lo femenino, ¿sí? Y vemos otro tipo de violencias que no reconocemos como tales. Ya mencionaban ustedes algunas. La sexualización del cuerpo de las mujeres que practican ejercicio físico o deporte, ¿sí? Se orienta la atención como si subieran a un escenario para ser juzgadas desde sus cuerpos. Cuando en el caso de los hombres, si revisamos, no es así. Se habla de sus capacidades, de sus habilidades atlético-deportivas, pero no se centra la atención en el cuerpo ni en los uniformes, si enseñan o no enseñan, si muestran el cuerpo o si se lo quieren cubrir, cuando de hecho lo vimos ahora en el marco de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, de esta lucha por querer modificar uniformes y que no estaba permitido, cuando ni siquiera hay un argumento real de por qué en ciertas disciplinas tiene que ser ese el uniforme, porque no entorpece si se ponen algo un poco más cómodo para ellas, para las que lo están practicando, las atletas, ¿sí? Y no hubo autorización, de hecho es más, se habló de sanciones, pero esa es una de las violencias que está ahí también. Tenemos otras violencias que ustedes hacían referencia con el aspecto, el derecho a la reproducción. Vimos también nuevamente cómo sale a la luz casos en donde las atletas que están de alto nivel, que están siendo patrocinadas por ciertas marcas, en el momento en que hacen manifiesto su embarazo,
contrato, la negociación que estaban haciendo, baja hasta un 70% por ese simple hecho, ¿sí? Eso también nos está hablando de todo este juego, ¿no? De cómo estamos entendiendo a la mujer en este contexto y cuál es la función en la que autorizamos, por decirlo así, como sociedad, que esté ahí, pero que no transgreda demasiado. Hay espacio, hay entrada, pero seguimos estableciendo límites rígidos, ¿no? Las interacciones también que tenemos luego entre, en la práctica cotidiana, ya se mencionaba un poco de esto, las violencias en los usos y costumbres de cómo exaltar a la mujer a que dé su rendimiento, que tiene prácticas violentas que fueron normalizadas durante mucho tiempo, y ya también Norma nos hablaba de algunas de ellas, ¿sí? Y que creo que en el momento actual, en el aquí y en el ahora, tenemos que ponernos a reflexionar sobre ellas, alejarnos de estos estereotipos, generar un espacio para mirarlos y atrevernos a cuestionarlos. Realmente seguimos reproduciendo estos mandatos que funcionaron bien o mal, ahí están, pero en este momento estamos para seguirlos reproduciendo, más allá de la dignidad de las mujeres que se están viendo violentadas, controladas, restringidas en todas sus capacidades y potenciales a partir de estos constructos sociales que como tal podemos modificar. ¿Desde dónde? Pues desde los diferentes escenarios, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la realidad social es una construcción que los propios humanos vamos haciendo, ¿sí? Y prueba está la forma en que vivimos. Nos golpea la realidad, la pandemia, y tuvimos que reinventarnos de muchas maneras, ¿no? Aquí estamos en un ejemplo de esta capacidad de reinvención que tenemos. Parece que por ahí tenemos mucho que todavía podemos hacer hacia, pues, que generar espacios que trabajen hacia la equidad, seguros, ¿sí? Que reduzcamos esta desigualdad, que la saquemos del escenario, que podamos tener acceso a nuestros derechos humanos, ¿sí? Que como mujeres necesitamos y podemos hacerlo, y que además trabajemos hacia interacciones libres de violencia. Claro. Creo que por ahí es lo central, visibilizar para continuar este proceso de cambio. Así es, Amalia, muchísimas gracias. Ya para concluir, si quieren alguna comentar, ¿qué acciones creen que podemos implementar para erradicar estas desigualdades que existen en la participación, en la difusión, en la capacitación, en los salarios, en los patrocinios, como decías, ¿no? Que se reducen? ¿Qué acciones creen que podemos implementar para erradicar esta violencia contra las mujeres y las niñas en el deporte y la cultura física? Ana Laura, ¿querías participar? Arcelia, ¿quieres decir algo? Pues vi que prendiste el micrófono. Bueno, no, pero en orden, si quieres. Okay. Para mí es necesario que unamos esfuerzos, unir voluntades para ir suprimiendo poco a poco, o mucho a mucho, las desigualdades a las que nos enfrentamos todos los días. Y como bien lo dijo Amalia, esta no visibilización de la violencia, que me pareció muy oportuno el orden en el que nos fuimos presentando, porque al darle el nombre y el definirle el tipo de conductas que se llegan a realizar, me parece que es importante, yo lo decía, en todos los ámbitos, en todas las conductas que realizamos, pero específicamente en el deporte, me parece que es más importante visibilizar, porque efectivamente la participación de la mujer en el deporte es de unos años para acá
y de unos años para acá te das cuenta de las tragedias que hay y de las que viven las mujeres en el transcurso de su vida deportiva. El deporte no es fácil llevar una vida profesional deportiva y aparte profesional, me estoy refiriendo a la académica. Y más aparte de ser mujer, entonces nos vuelve en un lugar de vulnerabilidad y tremendo, en donde me parece que todavía no se visibiliza ese nivel de violencia que sufre la mujer deportista. Así que ¿qué acciones hay? Hablar y que haya más espacios como estos, como los que hace la DGDU, para seguir exponiendo lo que existe, ¿no? Y ojalá y poco a poco, o mucho, vayamos avanzando en que esto se radique. Gracias. Claro. Así es, Sí. Muchísimas gracias, Arcelia. Ahora sí, en orden, Ana. Perdón. Bueno, coincido totalmente con Arcelia, ¿no? Estos espacios en donde sensibilizamos a los entrenadores y a las entrenadoras y a los atletas de que existen. El chiste es que sepan que existen, que están tipificadas ya. Y me parece que también una acción concreta pudiera ser que dejemos de consumir publicidad en donde cosifiquen a las mujeres, ¿no? O sea, que si estamos hablando de la violencia, pues si los periódicos ven que no consumimos esas fotos en donde están poniendo nada más desde abajo para que se le vean más los glúteos, dejemos de consumir esa publicidad. Y por parte de indicaciones de un entrenador o de una entrenadora, que dejemos de utilizar el corres como niña, como un insulto, haciendo una referencia a las habilidades de las mujeres, ¿no? Con esos pequeños cambios podemos ayudar e ir erradicando. Entonces, si nos están escuchando entrenadoras o entrenadores, dejemos de utilizar esto de, ay, corres como niña, pareces no sé qué, como si fuera un insulto el decir que es una mujer, ¿no? Haciendo esta asociación. ¿Y para qué? Pues para que garanticemos los derechos de las mujeres y de los hombres, por supuesto, ¿no? Y por supuesto, como instituciones, desde la dirección, pues generar estos espacios para que sean incluyentes y que el deporte universitario lo sea como ha venido trabajándose. Muchas gracias, Ana. Norma, ¿quieres comentarnos alguna acción que se te ocurra? Sí, claro. A mí me gustaría, pienso que el hacer hablar a los niños, a los jóvenes, a las niñas, a las mujeres, de manifestarse, que no tengan pena, que no tengan miedo y que si pasa algo, que lo comenten con su familia y con sus entrenadores y que lo comenten afuera, que ya salga a la luz todo lo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos con el médico de las gimnastas, que tuvo 25 años ahí generando malestar en las niñas, violaciones y todo eso, y no decían nada. Entonces, todo eso es porque las niñas no pueden hablar, no las dejan hablar. Entonces, yo creo que fomentar el abrirse, el hablar sus problemas o lo que se presente en su vida personal trabajando en el deporte, yo creo que eso nos va a llevar a solucionar poco a poco y haciéndolo más rápido también. El que las niñas hablen. Así es fundamental que podamos expresarnos sin miedo, ¿no? Sí, eso, exactamente. Así. Selma, ¿quieres platicarnos algo? Yo creo que como politóloga, el fondo de cualquier problema, ya sea social, ya sea político, se resuelve con educación y con el fomento del tejido social. Si desde pequeños, en la casa y en las escuelas, nos enseñan que la violencia es innegociable e intolerable y nos enseñan a manejar principalmente el lenguaje, de ahí vamos a desencadenando cadenas positivas para evitar también del lenguaje que después sea la conducta. Entonces yo iniciaría particularmente con eso, ya lo decía alguna de ustedes, esa clase de comentarios de corres como niña, juegas con niña, son inaceptables y desafortunadamente inician en el hogar. Entonces, yo creo que el fondo de cualquier problema de este tipo se radica con educación y con tejido social. Si hay confianza, si se pueden decir las cosas y se entienden los problemas, los tenemos tipificados, es más fácil erradicarlos. Sí, tiene que ver también con muchas de esas cosas a veces vienen de las mismas mujeres, ¿no? Le contaba a Ana una vez que tuvimos un problema en el gimnasio porque las gimnastas estaban entrenando en top
y la entrenadora les dijo que no podían entrenar en top porque provocaban a los gimnastas hombres, ¿no? Entonces, bueno, si ellas se sienten cómodas en top, ¿por qué las mismas mujeres somos las que impedimos o las que las privamos de vestirse como ellas se sientan más cómodas, ¿no? Entonces, esa educación viene desde casa, como dices, y es tanto muchas veces las mujeres las que están pasando esa información a los hijos, ¿no? Entonces, si lo aprendemos desde chiquitos que no está bien, vamos a ir haciendo este cambio. Como dice, poco a poco, más bien mucho a mucho, como dice Arcelia. Me gustaría agregar, Lore, si el tiempo todavía no los da, rápidamente. Me gustaría agregar a todo lo que han comentado las compañeras, el invitar a cada uno de nosotras y de nosotros, pues, a ser autorreflexivos. Cómo estamos reproduciendo a veces sin darnos cuenta estos mismos modelos, cómo los estamos validando. Y generarnos un reto. Podemos empezar a vivir diferente, podemos empezar a promover una manera de ser y de estar más equitativa, más igualitaria, que no denigre a las personas. Creo que por ahí podríamos cada uno aportar bastante, porque créanme, con esta reflexión descubre uno cosas impresionantes sobre uno mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo introyectamos no solo en casa, lo introyectamos desde todos los ámbitos de nuestra vida. Así es, muchas gracias, Amalia, muchísimas gracias a todas. Yo me voy con muchísimo aprendizaje de todo este conversatorio y de todo el Día Internacional de la Violencia, de erradicar la violencia contra la mujer, de todo lo que es violencia que muchas veces no nos damos cuenta, y les agradezco muchísimo su participación y todas sus aportaciones hacia mi persona y hacia el público que nos escuche, y esperamos que vaya esto cambiando y mejorando para todas. Muchas gracias, gracias a ti. Gracias, buenas noches. Gracias. Saludos. Gracias a todos.